Barroco. No podemos hablar de todo el mundo, pero Bach. Bach y toda su numerología escondida, personaje enigmático donde los haya. ¿Hay alguna anécdota de Bach que te parezca especialmente llamativa? Ujú. Bueno, a mí Bach siempre genera el conflicto del que seguro que has hablado alguna vez, que tiene que ver con si Bach realmente era un numerólogo o no era un numerólogo. O sea, yo creo que hay un poco de todo. El libro que puede ser más interesante a este aspecto es el que analiza la biblioteca de Bach cuando murió, porque en ese análisis de la biblioteca de Bach está precisamente en qué cosas estaba interesado, al menos. Y es verdad que tenía libros de alquimia y era un músico que se alimentaba de unos libros que no eran precisamente baratos, que tenían pues unas ramificaciones en unas ciertas ciencias de aquella época que implicaban, bueno, pues conocer el mundo que te rodea, ¿no? Pero bueno, siempre pongo el ejemplo que yo puedo tener libros de masonería en mi casa, pero yo no soy masón. Entonces, si alguien dijera que yo soy masón porque tengo libros de masonería, estaría errando el tiro completamente, ¿no? Entonces me puede interesar el tema, o tengo libros de religión y no ser cristiano, o tengo libros de Egipto y no ser arqueólogo. Entonces, también es un análisis un poco parcial. Vale, en el caso de Bach, hasta donde yo he leído, hay como dos líneas. La de aquellos que buscan y encuentran números donde quieren. Entonces, al final, bueno, pues cualquier cosa es numeralizable y por lo tanto, el Bach, ¿cómo no va a serlo? Claro, ¿no? Y es verdad que hay ciertas historias, por ejemplo, la relación que tuvo Bach con el rey de Prusia, con Federico, es curiosa en el sentido, en ese año de 1747, cuando llega a la corte y el rey le enseña los últimos pianos que se ha comprado, hace levantarse a la corte diciendo el gran Bach ha llegado. Él se levanta toda la corte y él le hace la ofrenda musical. En la historia de la ofrenda musical hay historias curiosas, como que, por ejemplo, Bach le está ofreciendo al rey un regalo, pero le está hablando casi de tú a tú, diciéndole, esto es para que tú lo resuelvas. Y le incluso dice, para que lo toque, ¿no? El claro, famoso porque el rey era trío flautista. sonata, la sonata sí, la sonata trío que tiene, se dice que estaba pensada para que, como el rey tocaba la flauta, Sí, había sido alumno de Quantz, pero es que ya no solo eso, le dice, esto es para que lo resuelvas, porque los manuscritos que Bach le envía, en el primer envío que le hace de la ofrenda musical, son cánones enigmáticos, en sentido estricto. O sea, son cánones que están escritos en una forma enigmática que implicaba que el rey tenía que resolver ese acertijo para poderlo tocar. O sea, hay una cierta cercanía, podríamos decir, en ese concepto que algunos, y estos son los que ven cosas donde a veces no las hay, han llegado a ver una especie como de mensaje masónico, del que yo hablo un poco, la utilización en el propio motivo del rey, que es un motivo que tiene dos bemoles, que está escrito en do menor, ta, ta, ti, to, ti. Este motivo, pues es como una especie de mensaje recurrente que está a lo largo de toda la ofrenda, porque ese es el tema real, es el tema que se supone que el rey le da a Bach para que improvise el primer Richard Carr, que es el que hace a tres voces, que es el generador de lo que luego será esa ofrenda musical que una vez pasados unos días o meses el rey recibe por parte de Bach. Luego también está su propio nombre, ¿no? El motivo Bach. Sí, está de hecho de lleno en la ofrenda musical. Sí. Hombre, yo creo que aquí, fíjate, aquí diferenciaríamos entre las lecturas que se hacen pseudomísticas de algo y el concepto del que yo hablaba al principio. ¿En qué medida podemos hablar de alguien que sencillamente está jugando y está utilizando una forma de firmar, o sea, alguien que tuvo tantos hijos, si lo relacionamos con el juego, igual damos otra dimensión. A mí me encantaría decir, Bach era un esoterista, pero a día de hoy no hay ninguna fuente que nos lleve a pensar en esto. Un tipo curioso, interesado, pues claro que sí, seguro, como un grandísimo músico, un genio, inteligentísimo y probablemente preocupado por las cosas que vivía. Quizás el mayor enigma es cómo pudo componer tanto y tener tantos hijos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, el día cunde mucho. Si la gente ve televisión, se tira mucho tiempo consultando Instagram, pero si dejas de hacer esas cosas, te sorprendes de la cantidad de cosas que puedes hacer. O sea, sí. Muchas. Avanzamos en el tiempo para hablar de otro fucker, en este caso Mozart. Sí. Bueno, sí. La verdad es que Mozart, es que, ¿qué podemos decir? Que no se haya dicho ya, como se dice, ¿no?
También, joder, es un personaje interesantísimo porque siempre te va a dar una nueva mirada. O sea, poliédrico, ¿no? Lo siguiente. El misticismo es su muerte, ¿no? Todo es Requiem. Que la mayoría de la gente siempre olvida contar la parte de Susmayer, que me parece tremendamente injusto, porque es una colaboración en todas reglas, lo que hacen entre los dos y tal. Claro. Sobre todo que cuando te estás muriendo te encuentras bastante mal, que es lo que le pasó a Mozart, ¿no? Claro. Entonces necesitaba una persona para poder realizar aquello que en el fondo, no dejemos de pensarlo, era un encargo, ¿no? Entonces, de hecho, tengo entendido por cosas que he leído que incluso se llegó a estrenar con el nombre de otra persona, el Requiem de Mozart, de tal manera, o por lo menos esa era la intención, ¿no? Mozart trabajaba como negro y se necesitaba cobrar ese dinero, etcétera. Hay mucho mito alrededor de todo este concepto. Yo le he cogido manía a la película Amadeus, o sea, yo soy un anti-amadeusista, si se puede utilizar, me invento la palabra, pero porque es que todo el mundo que no conoce la figura de Mozart se piensa que eso es una biografía. Claro. Y el pobre Salieri, ¿eh? Salió muy mal parado. Y desde aquí yo hago una invitación a todos los que oigan y vean este podcast. Por favor, ved a Amadeus como lo que es. Es un flashback. Todo Amadeus es un flashback contado por el propio Salieri en un sanatorio mental. Claro. Y esto es una obra de teatro de Peter Shaffer que genera un poco esa fantasía. Yo que ahora he escrito la partitura de la reina, una novela histórica. Es una novela histórica, pero hay un espacio de fantasía que te permite, que es una herramienta para poder contar algo. Entonces, mira, siempre digo que Amadeus, que se llama Amadeus, debería haberse llamado Salieri, de la misma manera que Jesucristo Superstar tendría que haberse llamado Judas. Porque es que son los verdaderos protagonistas. Y la República de Platón se tendría que haber llamado La Dictadura. Pues, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso es el personaje que está contando la historia, es el que está pasando todo lo que está contando a través de su filtro. Por lo tanto, Judas, que está enfadado con Jesús, no, lo siguiente es el que te está contando todo lo que será Jesucristo Superstar. Y Amadeus es la historia de un señor que es Salieri en ficción, en esa especie de sanatorio mental, que está hablando de alguien a quien admira tanto que no concibe que pueda ser tan vulgar y banal, según su punto de vista. Y esa es la verdadera historia de Amadeus. Por eso la risa es... porque está pasando a través del filtro. Este señor diría, pero ¿cómo este genio tan absolutamente brutal se ríe de una forma tan absurda y es tan gilipollas, ¿no? Entonces, este concepto es un poco lo que define luego muchas lecturas, vamos a decir, en el mainstream de lo que es la biografía de Mozart, porque todo el mundo, claro, se va, murió pobre, murió no sé qué, tal. Bueno, profundicemos, hay unas biografías, Robbins Landon, maravillosas, que dan muchísima información y lo que queda todavía por investigar. Interesantísima esa figura de lo de Amadeus. En relación a lo de Requiem, que a veces se olvida la figura de Susmayer, hay quien parece que tiene miedo de quitarle a Mozart la autoría a 100% de Requiem. A ver, Mozart sigue siendo Mozart, tenga Requiem o no. De hecho, a mí me parece incluso más bonito el hecho de cómo mano a mano, discípulo-maestro, su discípulo intenta dar lo mejor de sí para cerrar la obra de su maestro y ayudar a la propia familia de su maestro. Eso me parece incluso mucho más bonito que esa romantización de vino un fantasma de la muerte a... Sí. Aparte, el Requiem muchas veces se interpreta solamente hasta los 8 primeros compases de Lacrimosa y ya se para, ¿no? O sea, yo creo que es entender el contexto, ¿no? E incluso hay varias versiones, musicólogos o directores que han hecho como sus propias versiones. Es verdad que si haces una versión del Requiem de Mozart, y aquí lo vamos a decir así en bruto y sin filtro, ¿quién cobra los derechos? Si tú haces una investigación y haces una edición, etcétera, lo hace la persona que hace esa revisión, con lo cual los derechos no de autoría, obviamente, pero sí sobre la edición o sobre las posibles grabaciones. La versión de no sé quién, la versión de no sé cuántos. Entonces, estos espacios que son así más abiertos dejan, claro, como con la Atlántida de Falla, ¿no? Que llega uno y dice, no, es que yo creo que no es Fa, es Sol. Y ya, versión de no sé quién. ¡Hala! Apagar. Bueno. Romanticismo. Ahora sí de sí, entramos. Qué pena que se ha pasado Halloween. Schumann. Figura enigmática también donde las haya. Tuvo varios intentos de suicidio, o no sé si el único fue el de Río Rin, pero ese creo que sí que se dio. Acabó también en un manicomio. ¿Qué nos puedes contar de Schumann que nos llame la atención? Pues Schumann es la representación de lo que es el espíritu del autor romántico que muere joven, que de una vida, vamos a decir, no especialmente turbulenta, pero vivida, o sea, de estos de los que cuando mueren no se arrepienten y que, bueno, pues se analiza
desde lo que implica la importancia de la concepción de la humanidad, del ser humano frente a lo que es la sociedad, ¿no? Ese concepto que para mí es propio del romanticismo y que analiza la vida pues de esa forma, vamos a decir, adolescente, ¿no? Casi como de... A lo joven Werther, un poco. Sí, ¿no? todo, claro, porque ahí el culpable, dicho en forma, bueno, un poco humorística, es Goethe, ¿no? Es lo que genera Goethe y lo que remueve en todos los que están junto a él y en todos los que van a venir después de él, ¿no? Entonces, Schumann es, yo creo, ese ejemplo, y aquí es uno de los temas que trato en el primer libro, y es cómo las enfermedades o ciertas enfermedades venéreas implican una lectura de algunos personajes, como podría ser el caso de Schumann. Muchos de los románticos estuvieron en prostíbulos donde la neurosífilis empezó a transmitirse, y la neurosífilis, uno de los síntomas que tiene a día de hoy, como sabemos, eso en esa época no se sabía, son síntomas de neurotrastornos. Entonces, claro, el paso de llamarle una visión mística a llamarle una enfermedad es ese proceso que la ciencia nos ha llevado a tratar de dar explicación. En la época de Schumann, su contacto con los espíritus, el concierto para violín, me parece que es de los últimos que compone, y sobre todo la última de sus obras, que es las variaciones Geistervariationen, que se puede traducir como fantasma, también es espíritu, ¿no? Y que él decía, y él afirmaba que lo recibía directamente de seres, perdón, de seres angélicos o de seres demoníacos. Y entonces es una expresión del espíritu romántico en grado extremo. También me suena que él decía a veces que escuchaba campanas. Claro, o algo así. Claro, O sea, pero forman parte del mismo proceso, el proceso de que el cerebro, quizás en una enfermedad neurodegenerativa que es muy rápida y que plantea un poco pues esa visión de, aparte de la, vamos a decir, de la inclusión social y generacional de otros conceptos como el del suicidio, ¿no? Porque él no dice quiero curarme, estoy enfermo. O sea, ese concepto de integración de ideas suicidas que provienen un poco de una generación romántica en este caso, ¿no? Y que definen a la figura de Schumann. Pasemos a Chopin. No sé si me falla la memoria o no, pero me suena haber leído o haberte escuchado en algún momento que había hecho sesiones de espiritismo. Sí. Bueno, no. Chopin, o sea, Schumann es el que había, Schumann es el que había consultado. O sea, él era un creyente en el espiritismo. Él había consultado incluso un fenómeno que es el de las mesas parlantes, que empieza a ponerse de moda porque hay, vamos a decir, pseudomediums que en la época, que son timadores y timadoras, pero que se pone tan de moda, vamos a también decir que eran una especie como de visión previa de lo que hoy en día podrían ser ciertos psiquiatras, ¿no? Que le dicen a la gente lo que necesita escuchar. Entonces la gente estaba dispuesta a pagar por escuchar la voz de uno de sus seres queridos que había desaparecido. Y se crea esa supermoda en toda Europa, especialmente entre gente de alto poder adquisitivo, de invitar a mediums y de crear sesiones mediúmnicas, y se empieza a crear un aparato específico entre los cuales están ciertas herramientas que los mediums utilizan, que los mediums, entre comillas, utilizan para generar esos mensajes. Y esto surge a través del fenómeno de tres hermanas, que son las hermanas Fox, que desde los Estados Unidos ponen de moda este fenómeno y empiezan a aparecer mediums de debajo de la mesa, nunca mejor dicho, y en las mesas parlantes utilizaban unos sistemas hidráulicos, que eran unos pedales, que lo que hacían era levantar la mesa y golpearla contra el suelo. Claro, primero, es algo tan nuevo que en aquellas personas generaba ese interés. Por otro lado, imagínate en un entorno con poca luz, con velas, un salón grande de un castillo, lo que fuera. ¿Te has echado un porro de opio antes? Pues, también, que también se daban casos, o incluso ¿cómo se llama? El anisado que se bebía en el romanticismo, que es típico, la absenta, ¿no? Pues tú llegabas ahí, a lo mejor venías de no sé dónde, y todo junto, más el ambiente emocional, más la necesidad tuya de escuchar algo de un ser querido. De hecho, hay una anécdota divertida que se cuenta en el libro, que es que le preguntaron en una de esas sesiones una vez cómo se tenía que interpretar el principio de la quinta de Beethoven,
Ujú. Y entonces la mesa parece ser que hizo pues pom, 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 y alguien dijo, pero eso no puede ser, es muy lento, ¿no? Y luego lo hizo más rápido, ¿no? O sea, Ujú. Ah, en fin, es que Beethoven no debía, como espíritu, no debía tener muy claro claro. cómo interpretar su propia música, ¿no? Eso es un fenómeno, el de Chopin, que trasciende, porque Chopin va a curarse de una enfermedad a Mallorca. Entonces, sí que es verdad que a través del diario de George Sand sabemos que Chopin tuvo probablemente también de algún tipo de, o bien de enfermedad, también de neurosífilis, o podría ser pues algún tipo de trastorno mental, empezó a ver espíritus reflejados a lo mejor en las tapas del piano, incluso gran parte de ese famoso cuaderno de preludios, el famoso preludio de la gota de agua, Qué bueno. que no se sabe todavía claro cuál es, aunque todo el mundo piensa que es uno específico, pero no está claro, se crea en ese contexto, en la Cartuja de Valdemosa, un monasterio donde encima empieza a hacer muchísimo mal tiempo, y allí el hombre, en vez de curarse, que iba de unas cosas reumáticas, pues dijo, yo me voy de aquí porque aquí ya no puedo seguir. Y es George Sand la que refleja el que incluso Chopin les vio a George Sand, que sale con uno de sus hijos y vuelve como si estuvieran muertos, y los vio flotando en un lago. O sea, tenía visiones extáticas un poco relacionadas con algún tipo. A día de hoy lo más lógico es pensar en alguna enfermedad mental, claro. Aunque hay creyentes que prefieren pensar, obviamente, que lo que vio Chopin fueron espíritus. Eso Claro. es un poco una cosa muy curiosa. Luego te cuento una anécdota que me pasó. Vale. Al hilo de esto. Bruckner era tan necrofílico como se dice. Mira, no tengo ni idea. Si te soy Vale. sincero, no. Vale. Ya me he acostumbrado a cuando no sé algo Sí, decir que no lo sé. Lo que sí sé es que creo que le apasionaban mucho los trenes, que era un personaje muy curioso también en lo que se refería un poco a sus manías y tal. Yo sobre la necrofilia no he leído nada, pero lo dejo para la segunda parte de Historia de la Música. Yo tengo un reel que de hecho traté el tema este de la necrofilia, eso claro, es 1 minuto y medio, Sí. tienes que hacer rápido y tal.